Bueno, seguimos en este programa que lo llamamos con una pregunta. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Ayer pensaba, cuando conversaba con varios amigos que nos siguen, eh, ¿en dónde estamos en materia de salud republicana? ¿En dónde estamos como país, Estado de Derecho, República, democracia? Bueno, creo que estamos mejor que antes, se me ocurre. Qué bueno es muchas veces sacarse el smoking y ponerse el overol para trabajar. Hace un rato lo hicimos con el diputado Gianoli. Qué bueno es hablar en términos bien sencillos para todo el mundo, ¿no? Para todos los compatriotas. Y está con nosotros un amigo de la casa, alguien que explica con mucha claridad todos estos temas. Y bueno, es un disfrute realmente conversar con él, el diputado Conrado Rodríguez, hombre joven con mucha proyección, evidentemente, en muchos aspectos de la vida, ¿no? ¿Cómo te va, Conrado? Bienvenido. Hola Rubén, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, para toda la audiencia. Siempre es un gusto estos viernes, ahora de febrero, poder conversar, poder intercambiar, poder analizar, pensar, tomar resoluciones, Mm. y hacerlo también de forma distendida. Yo no traje la corbata, Ya veo. no Sí, sí. estoy en modo, no traje la corbata, y bueno, en este tiempo veraniego también poder comunicarnos, que es fundamental. Así que como siempre, agradecido. Muchas gracias, Conrado, por integrar el ciclo también, además de estar en el programa, como siempre, integrarte al ciclo de conversaciones sobre la ley de urgente consideración. Lo hemos titulado 135 razones para defender nuestras libertades. Esas 135 razones podrían tener un punto de partida. Hoy conversábamos con el diputado Gianoli, algo que también es muy conveniente hablar contigo. Hemos cambiado mucho en materia de seguridad pública, ¿no? Esta ley es una ley muy pragmática y muy efectiva en materia de seguridad pública. Y estamos notando todos los uruguayos la mejoría, ¿no? Sí, 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 es así. Bueno, es uno de los puntos principales que tiene la ley de urgente consideración. Y yo diría es uno de los puntos principales en los cuales el Uruguay, la gran mayoría de los uruguayos pedía un cambio. Mm. Porque en todas las encuestas, todas las estadísticas del anterior gobierno, justamente lo que demostraba era que la principal preocupación de todos los uruguayos era el tema seguridad. Lamentablemente, con el pasar del tiempo no hubo modificaciones en las políticas de seguridad, a pesar de haberle dado todos los recursos que nos solicitó en su momento el Ministerio del Interior. Más que se triplicó y cuatriplicó el presupuesto del Ministerio del Interior en los últimos años, y a pesar de esos aumentos de recursos, los resultados eran cada vez peores. Mm. Lo que realmente dañaba justamente la calidad democrática que tú hablabas y la calidad de la República era que ya no importaba ese aumento delictivo. Siempre habían justificaciones que estaban a la mano, como el del ajuste de cuentas, cuando habían asesinatos y una tasa de homicidios que venía aumentando de forma escandalosa. Ujú. Bueno, este fue un ajuste de cuentas y con eso se arreglaba, y no importaba que hubiera más muertos, ¿no? Ujú. Y después otro tipo de justificaciones que no tenían nada que ver, o que ¿Te bueno, acordás que después... te acordás de los disparates? Jorge Vázquez era, ¿no? El hermano de Tabaré Vázquez, secretario de Bonomi, cuando salió a decir también en ese campo de justificaciones que tú estás planteando. Y bueno, la gente no tendría que ir por ciertos lugares y no bajar la ventanilla del auto. O también, ¿te acordás cuando decía que habría que poner tarjetas en las estaciones y no pagar con dinero? Porque había mirá qué increíble, ¿no? Ahora mirándolo en perspectiva, porque hubo una ola de robos en estaciones de servicio, que después se fue corriendo el delito, después empezaron a hablar de que el delito se corría por zona. ¿Te acordás que pasó para los cajeros? Ahora de algún Sí, modo sí, se insinuó otra vez ese tipo de delito a cajeros. Eran sí. disparates tales que no estaban dando la pauta de autoridades, digamos, conscientes del problema, ¿no? Sí, sí, yo creo que conscientes del problema eran, lo que pasa es que tenían que disfrazar las respuestas, para que su responsabilidad no fuera juzgada por la ciudadanía. El ministro que tenía peor aprobación era Bonomi. Por lo tanto, a ver, haciendo un contexto, era muy claro que había que tener cambios, había que cambiar. Mm. El primer cambio se dio, obviamente, a través de un nuevo gobierno que tuvo una nueva impronta, con un ministro del Interior, el doctor Larrañaga, que salió rápidamente a ejercer la autoridad, a prevenir el delito, mucha policía en la calle, Mm. un cambio de actitud.
por parte del Ministerio del Interior. Eso se notó apenas asumió este gobierno. Pero a eso había que sumarle herramientas que favorecieran al combate al crimen. Y en ese sentido se aprobaron una cantidad de normas en la Ley Urgente de Consideración, las cuales la mayoría de ellas están siendo impugnadas por el Frente Amplio, por el PIT-CNT, que justamente le daban a la policía mayores herramientas para poder combatir el delito. Entre ellas, entre muchas, por ejemplo, se tipificó un delito que ahora es el delito de resistencia al arresto. Sí. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, porque si bien podía estar incluido en otra figura delictiva como puede ser el desacato, era realmente muy residual la cantidad de procesamientos que existían por esa razón. La justicia, los jueces entendían que muchas veces que no se terminaba de configurar del todo el delito de desacato. Entonces, una persona que era legalmente detenida por parte de la policía, forcejeaba con la policía, intentaba escaparse y demás, y no tenía ningún tipo de sanción penal. Entonces, lo que viene a hacer la LUC justamente es apoyar el trabajo policial para que si una persona legalmente detenida intenta escaparse o intenta haciéndolo con violencia, bueno, que esa persona sea justamente sancionada. Eso es una norma que está siendo impugnada justamente por los promotores del sí, y que a todas las luces, nosotros explicamos esto, y a todas las luces parece algo lógico, ¿no? Sí. Acá iba a decir la China, porque capaz que en la China pasan otras cosas más, No mucho hay, más. no hay, yo te diría que en China no hay un Estado de Derecho como el nuestro, ¿no? Bueno, No hay república, digamos, aunque puedan pero, decirte que es la República Popular. pero digamos, las democracias occidentales es muy claro que se le dan las herramientas a la policía justamente para este tipo Sí. de eventos, bueno, que haya una sanción para la persona que termina resistiéndose al arresto. Conrado, ese punto, me quiero tener ahí en ese punto. Estás con un punto clave para mí. Cuando hablamos de la LUC y hablamos de ampliar nuestros derechos y libertades, y en este caso dándole más presencia al Estado a través de atribuciones policiales por un lado, la policía se siente cobijada porque tiene más facultades operativas, que también cuando las empezamos a ver y las vamos a ver contigo y en el ciclo son obvias, es obvio. Por otro lado también hay un cobijo legal en lo penal. El Estado ahora legisla a través de la LUC, como en este caso, figuras delictivas muy específicas. Tú como hombre de derecho, sabes muy bien que en el derecho penal, una de las teorías principales, digamos, del derecho penal es la especificidad del delito. Si no se legisla con especificidad, queda una figura vaga, como pasaba con el desacato, y después se dan esos procesos residuales de algún arresto, pero es una figura muy vaga, ¿no? Muy lapsa, muy laxa. En ese sentido, el derecho penal tiene que ser específico. En este caso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del gran concepto digno de un ensayo, que es el coto al delito. Si tenemos un Estado que establece un coto al delito, materia hoy en carreras de derecho en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, en países avanzados, que es precisamente economía jurídica, ¿no? Se desarrolla el concepto del coto al delito. El coto al delito viene, por un lado, de un derecho penal bien legislado, un derecho penal que le plantea a la ciudadanía: mirá, tenemos un Estado muy presente en todos estos temas que nos cobija, nos protege, nos cuida. Y en casos excepcionales, cuando no te puede cuidar el Estado, tenés, por ejemplo, la posibilidad de protegerte vos, tu familia, terceros, como la defensa legítima presunta, por ejemplo. Y a su Exacto. vez la policía también se siente cobijada por esta ley, porque en el caso de resistencias al arresto, bueno, hay una figura delictiva, ¿no? Esa persona puede ser procesada porque se resiste al arresto. Mira, leyendo el artículo, que creo que muy gráfico, ¿no? Dice, el que al recibir orden de detención de parte de una autoridad pública ejerciera resistencia física al arresto, será castigado con una pena de 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Más adelante dice, si en la resistencia al arresto se agrediera o atentara contra la autoridad pública, la pena será de 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. O sea, hay un agravamiento de la pena. Claro. Este, es muy claro este artículo, es muy claro que le da justamente una herramienta a la policía
y que pone las cosas en su lugar, porque Claro. obviamente hay una orden de detención, por eso yo decía cuando existe un arresto legal, ¿no? Está Mm. legalmente arrestada una persona, no se puede justamente infringir un daño contra la autoridad, que es la autoridad designada por la ley, ¿no? Y la Claro. Constitución, ni más ni menos. Esto está dentro de las potestades que con la LUC se le dio a la policía, y yo antes de entrar a la legítima defensa, que es en verdad el primer artículo de Sí, la ley de generación que es impugnado, pero a mí me parecía interesante ver los apoyos que le da la ley a la policía. Hay otro artículo que tiene que ver con el agravio a la autoridad, exacto. y es haciendo un agravante que es muy pertinente, es el artículo 11, y que justamente habla del agravio o la agresión o la amenaza ante la autoridad policial. eh, y claramente, ¿qué pasaba? Pasaba que en los últimos años, por ejemplo, la policía quería ingresar a determinados lugares, determinados barrios. Cuando ingresaba, habían algunos sujetos que terminaban arrojando piedras a los Sí, sí. vehículos policiales. Los vehículos policiales y la policía, para no generar un mal mayor, se terminaban yendo, y Exacto. no podían ir, por ejemplo, al llamado de la comisión de un delito, o incluso cuando sucede algún tipo de situación sanitaria, Mm. ¿no? Que se le requiere la ayuda a la policía, que a veces termina llegando antes que la propia ambulancia, y cuando Mm. ingresa se empiezan a apedrear Mm. los vehículos policiales. Entonces, justamente, dice el artículo 11 de la LUC, que dice que el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de esta, será castigado con una pena de 3 a 18 meses de prisión. Entonces, lo que está evitando es Mm. este tipo de situaciones que en los últimos años la habíamos visto muy, Campeaba, ¿no? Muy campeaba, seguido. sí. Sí, Y que en zonas del país muy complicadas campeaba, ¿no? Y como tú decís, se veían que operativos policiales se retiraban, vehículos policiales se retiraban. Creo yo que ahí se estaba dando un fenómeno, Conrado, un fenómeno muy triste de un Estado de Derecho que empezaba a hacerse ausente. Eran como las imágenes de la es así. realidad que nos decían cómo el Estado se retiraba, que de esa zona se iba retirando el Estado. Y eso termina siendo crónico, como una enfermedad, y después lo vemos en países en Latinoamérica donde hay zonas muy grandes de determinados países que son zonas de estados ausentes, como pasa en México, como pasa en Colombia, como pasa en tantos países, ¿no? En Nicaragua, en Honduras, que son estados ausentes. Bueno, Uruguay iba camino a eso, iba camino a eso. Y ahora esta Zona, ley zona establece, liberada, Estado de eh, Derecho en la claro, República, ¿no? Porque, en definitiva, y controladas por gente, muchas veces por narcos, ¿no? claro, Que terminaban controlando determinadas zonas, lo que tú decís, claro, moneda de muchas sociedades, sobre todo latinoamericanas, donde sí. la policía puede entrar, ¿no? Y eso realmente es muy complicado. Entonces, este tipo de tipificación de delitos justamente intenta romper con eso, Sí. y bueno, establecer que cuando se infringe la ley tiene que haber una sanción, justamente en defensa de los ciudadanos honestos y trabajadores del país, que son la inmensa mayoría de los uruguayos, Claro. y que tienen todo el derecho a vivir en una sociedad que los defienda, que Sí, defienda sus derechos, sobre todo a la libertad, y a claro. su tranquilidad. Y un mensaje a la delincuencia que se profesionaliza de que el Estado ahora está más presente y va a aplicar la ley en todo su rigor, ¿no? Ahí venimos con el concepto del coto al delito, ¿no? Es decir, es un Estado que ahora también le da un mensaje al delincuente. Mirá que ahora te va a salir más caro delinquir. Es un Es Estado que así. te la va a cobrar más cara. Si te agarra, si te detiene, te sale caro. Y ahora este tipo de figuras también generan que esas personas tengan antecedentes penales, que después caigan en calidad de reincidentes, que eso sería un tema interesante para hablar en otro momento, si no llenamos de mucha información a la gente. Tal Pero cual. la Pero tengo acá reincidencia también tiene sus un efectos. No tema. es lo mismo ser una persona sin antecedentes que una persona reincidente, que reitera delitos, que reincide en el delito, ¿no? Por ahí viene también el tema de los antecedentes que esta ley también establece para menores de edad cuando cometen delitos muy especialmente agravados, ¿no? Son esos delitos muy graves, ¿no?
Bueno, entraste en un tema Si bien querés, vamos interesante. para ese tema, sí, porque Bueno, ese tema me parece que también estaba, ¿te acordás que era muy mirá, reclamado por voy la a- población? Muy reclamado por la población. si querés entramos en ese tema y después hacemos un pequeño punteo de, de Sí, algunas normas penales, digamos, que son importantes y que están dentro del capítulo o dentro de los artículos de la LUC que están siendo impugnados. Pero bien. justamente tú decís con el tema de los antecedentes de los menores infractores, tú recordarás que hubo un proyecto de ley, eh, si mal no recuerdo, fue durante el gobierno de Mujica, que justamente se daba la situación de que los antecedentes con, computaban o se contaban, digamos, a partir de la mayoría de edad, justamente para que no fueran procesamientos como primarios, ¿no? Cuando cometieran delitos después con la mayoría de edad. Ujú. Eh, parte del Frente Amplio no quiso aprobar esa normativa, y aquí lo que se hace es, se establece con claridad, con determinados delitos, ¿no? Que son muy graves, que tienen que ver con rapiña, acopamiento, El bueno, homicidio, homicidio, ¿no? Ujú. estos Violación. Ujú. los más aberrantes. Bueno, ahí justamente los antecedentes quedan en la mayoría de edad, no se borran, Mm. ¿tá? Y la persona cuando nuevamente comete un delito, bueno, esos antecedentes quedan y por supuesto no son primarios, y Exacto. se termina juzgando como reincidentes. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, implica que en en lo que es la praxis penal, bueno, se utilizan, se puede penar con determinadas penas mayores a que Claro. si fueran primarios, ¿no? Exacto. Para explicarle a la gente, por ejemplo, cuando el juez termina condenando a un reincidente, puede ir por la carga mayor de la pena, ¿no? Es decir, todo delito tiene una pena mínima y una pena máxima. Qué sé yo, 3 años, 10 años. Bueno, cuando es un reincidente, y según la reincidencia y de qué delito, ese juez establece una condena que va a ser una pena mayor a la de un primario, ¿no? Una persona que cometió por primera vez. Y otro tema interesante acá, Conrado, además de los antecedentes que quedan, y por lo tanto tenemos un Estado que ahora es necesariamente consciente ante quienes está administrando justicia. Ahora el juez sabe que esa persona es reincidente, que cuando fue menor cometió una violación, por ejemplo, o que cometió rapiñas. Bueno, entonces ahora cambia la justicia en ese sentido. Antes no sabía el juez, por una decisión legal, como tú decís que el Frente Amplio había adoptado, los jueces no sabían si esa persona tenía el hábito de delinquir, no tenía hábitos delictivos, y bueno, lo condenaban como primario cuando ya no lo era, en los hechos no lo era. Ahora Sí, sí cambia. Y por otra ese, parte, quiero agregar el punto de que los delitos muy especialmente graves no ujú, tienen remisión de la pena. El cumplimiento es efectivo de la pena. también, también, Eso sí, también es sí, importante. ahí los institutos liberatorios, digamos, que se producen de forma anticipada el cumplimiento de la pena, ahí no corren. Claro. eh, y eso es importante, porque, a ver, hay delitos aberrantes, ¿no? Mismo yo te hago un Estamos pequeño... hablando, sí, Conrado, vamos a explicar, estamos hablando de que esto es en el elenco de los delitos muy especialmente agravados, ¿no? Muy especialmente graves. Son delitos como homicidio, violación, rapiña y lesiones, abigeato, si no me equivoco, son delitos realmente aberrantes, ¿no? la, la- la violación, Secuestro, ¿no? ¿eh? Los delitos sexuales, ¿no? Los Los delitos delitos de los abusos sexuales, la violación. los delitos Inclusive respecto a la violación, ahora se establece un registro de violadores, un registro nacional. sí. ¿Mm? Bueno, por eso, ahí hay una cantidad de casuísticas con respecto a los delitos más graves, y justamente lo que se evita es, bueno, como que no hubiera pasado nada, ¿no? Claro, Eh, que era lo que sucedía en el régimen anterior. claro. Entonces, querer derogar este tipo de cosas, que creo que la inmensa mayoría de la población están de acuerdo Mm. con que los antecedentes pasen a la mayoría de edad ante delitos gravísimos, y que no haya, bueno, exista la posibilidad de institutos liberatorios, ¿no? Que la persona puede salir Mm. en este caso, de lo que vendrían a ser unas medidas especiales privativas de libertad por parte de INISA,
bueno, que puedan salir antes de tiempo porque tienen algunos beneficios. Entonces, bueno, la ley pone las cosas en su orden justamente para sancionar y castigar los delitos más aberrantes y también para proteger a la ciudadanía toda. Claro, Yo he claro. hecho un pequeño punteo con Sí. algunas partes de los artículos impugnados. Ahora hace poco se habló del tema del registro de las personas y el registro de los vehículos, ¿no? Mm, Allí hubo una modificación que es en el artículo 24 de la ley de urgente consideración y que está siendo impugnado, y que fue notorio el caso del futbolista. Es que eh, apacase, claro, claro. eh, Allí la policía tiene más potestades que antes. ¿Por qué? Porque la policía antes podía hacer el registro sobre, por ejemplo, vehículos cuando existía la presunción de un delito, cuando una persona estaba legalmente detenida o cuando existía la presunción de un delito. Mm, Aquí se incorpora un nuevo inciso, se le agrega un nuevo inciso que permite justamente hacer el registro, por ejemplo, de vehículos para buscar armas, droga, etcétera, etcétera, ante procedimientos preventivos y rutinarios de la policía, ahí va. ¿no? Entonces, se le da una herramienta concreta a la policía justamente para poder visualizar de forma preventiva si existe la comisión de un delito. No necesariamente tiene que ni tener la información de que hubo la comisión de un delito y que la persona, por ejemplo, se venía escapando en el auto y por esa razón le hace el registro al vehículo, sino Exacto. que ante determinados procedimientos, bueno, se puede llegar a visualizar que existió un delito y que existe un delito, por ejemplo, a la hora de Claro, tener una registrada, claro, ¿no? claro, claro. Eh, entonces ahí se le da una potestad. Eso es el artículo 24 que El fue tan artículo discutido 24, que fue en muy los últimos discutido. Vamos a repasarlo de días. nuevo, a ver si nos quedó claro para que todos lo entiendan. Lo que está diciendo el diputado Corrado Rodríguez es así. Este artículo establece más facultades a la policía, que en definitiva es establecer más facultades de investigación a nuestro Estado. La policía, no olvidemos que es el Estado uruguayo, es el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque es el único que puede aplicar justicia y puede establecer la seguridad pública. No hay empresas privadas que compitan entre sí, vayan a un mercado de competencia y nos brinden servicio como nos pueda dar Ansel y competir con otras telefónicas. No, la seguridad pública es prerrogativa del Estado, cometido esencial del Estado de Derecho uruguayo y así lo establece la Constitución. Por lo tanto, eso tiene que estar claro. Si tiene más facultades la policía, tenemos más Estado de Derecho. ¿Qué dice Conrado? Que esta ley lo que establece ahora es más facultades operativas en la policía en cuanto a revisar pertenencias privadas, la requisa de coches, por ejemplo. ¿Por qué? Porque antes se podía hacer, pero esa requisa o esa revisión estaba integrada a un campo de investigación policial o judicial. Esa persona estaba siendo investigada y era un presunto delincuente. Era algo muy específico. Ahora, por un operativo general de calle, de avenida, como el otro día pasó con el partido de fútbol, bueno, por un operativo general se hace una requisa aleatoria. Se sale a pedir documentos, se sale a revisar coches, y eso fue lo que pasó en el caso de Esquiapacase. Es así, Conrado. Es así, es así. Por eso la importancia para poder prevenir delitos de que la Claro. policía tenga estas potestades. A veces, a ver, todos los ciudadanos sabemos que a veces cuando se paran a varios vehículos, bueno, este, uno termina a veces perdiendo tiempo, etcétera, etcétera, Mm, pero son cosas necesarias para la seguridad de toda la población y para la sí, propia seguridad de la persona que es parada, digamos, sí, este, para ver si hay efectos de un delito, si hay un arma, si hay droga, etcétera, sí, etcétera. sí, sí. Este, Esto es a favor de toda la ciudadanía. Eh, Hay normas que tienen que ver con, por ejemplo, la autoevasión en las cárceles, que algo increíble, ¿no? Que la autoevasión, cuando no era ejercida con violencia, no tenía ningún tipo de sanción. Ah, Que había quedado muy rezagada la legislación. Y bueno, aquí hay una modificación que a pesar de que no se haga con violencia, por ejemplo, el caso de Moravito, ¿no? sí. Yo soy italiano, que fue una vergüenza para nuestro país, lamentablemente. Es para Este, una la, película eso, una película. la justicia italiana requiriendo
la extradición de este hombre y se escapó prácticamente por la puerta, ¿no? Entonces, Que dicho bueno, sea de paso, no escucho Murgas hacer un cuplé sobre ese tema, ¿eh? No escucho, no, no he escuchado Murgas, no, analistas que hablan mucho por televisión de esos temas, pero no se trata. eh, hay varias normas, ¿no? La obligación de identificarse ante la policía cuando se pide identificación. Decíamos la posibilidad de realizar registros a las personas legalmente detenidas o que existan indicios que se cometieron delitos, Claro. eh, lo personal, vestimenta, equipaje, vehículos. Eh, Sí, sí. Hay una cantidad de normativa que justamente da más potestades a la policía para poder combatir el crimen. Lo que hablamos al principio, Rubén, o casi sobre el principio, lo de la legítima defensa, yo lo dejé un Igual, poco para el final. si te parece, Conrado, lo dejamos para la próxima, porque se nos va el espacio y viene Bien, Mercedes, pero me parece que la legítima defensa da para tratarlo más específicamente y en profundidad. Si te parece, lo anoto y queda agendado contigo el tema legítima defensa, presunta sí, tanto de policía como de civiles, como de todos nosotros, porque es un exacto. capítulo, por algo es el capítulo primero, ¿no? El artículo primero, Sí. y después viene, es como la vedette de la seguridad pública, y después viene todo el articulado, que es muy importante todo, porque todo eso está muy integrado a un concepto. Entonces también tenemos que ir por ahí, ¿no? Bueno, pero digo, resumen, defiende a las personas. Defiende a las personas. Tenemos La más posibilidades. Sí, defiende a las personas ante el ataque, la violencia y el riesgo de su vida. exacto, exacto. Pongamos, Y cuando recibe una persona violencia que no provocó, tiene más posibilidades de defenderse a sí misma y a terceros, incluso familiares o terceros. Vamos con ese tema. Conrado, una vez más, muchísimas gracias. Un gusto de conversar contigo. por Temas favor, Rubén. sumamente interesantes. Bueno, el gusto es mío y bueno, esperemos que a través de la lectura de los artículos, por eso decimos que es muy importante ver el contenido de los artículos, que no haya ruido en la línea, ¿no? Que Sí, quieran meter cualquier cosa. Acá estamos hablando de 135 artículos, sí. y hablando de los artículos, la inmensa mayoría de la población va a apoyar esta ley, votando por el no con la papeleta celeste. Yo sabía que tu columna iba a rendir mucho en este tema porque sos muy prolijo en eso, traes el articulado, ir limpiamente a ver la ley, de qué se trata y no tener interferencias. Yo les recomiendo a todos que después vuelvan a esta columna, se edita, va a YouTube, va a nuestro Facebook, queda editada, viraliza. Va a ser un material de consulta lo que conversemos con el diputado Conrado Rodríguez, un hombre sumamente inteligente, muy metódico y un hombre de derecho además, que sabe lo que te está hablando. Después cuando vayamos al tema fuerte, que sé que sos el sensei de los temas fiscales, como te dije, No, ahí también vamos a hablar en profundidad de lo que esta ley establece en materia fiscal. Gracias, con muchísimo- Conrado, que tengas buen fin de semana. igualmente para ti, un saludo grande a toda la audiencia. Fuerte abrazo. El diputado Conrado Rodríguez conversando con nosotros sobre la ley de urgente consideración. Vamos a una pausa y ya recibimos a la escritora Mercedes Vigil, quédate ahí, porque vamos a hablar de que hoy ser liberal es ser un revolucionario. ¿Cómo cambiaron las cosas?